Patricia Valvanera es bióloga, maestra en ciencias y doctora en ecología por la UNAM. Asimismo, realizó su estancia postdoctoral en Stanford. Actualmente es investigadora titular B del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM en Morelia. A la fecha, cuenta con cerca de 80 productos de investigación, incluyendo artículos en revistas arbitradas de circulación internacional, libros y productos dirigidos a tomadores de decisión a nivel federal y local. Sus líneas de investigación incluyen la exploración de los vínculos entre biodiversidad, funcionamiento y servicios del ecosistema y los estudios interdisciplinarios sobre servicios ecosistémicos. Actualmente, la doctora Valvanera es responsable de la red de ecosistemas de CONACYT, del Programa Global para impulsar el monitoreo de servicios ecosistémicos GEOBON, y es miembro del Comité Científico del Programa Internacional de Investigación sobre Cambios en los Ecosistemas y Sociedad. La doctora Valvanera nos va a platicar sobre el estado del arte con la ponencia titulada La valoración de los servicios ecosistémicos. Muchas gracias, doctora. Gracias, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes ante esta iniciativa tan importante de valoración de los servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas. Lo que me han pedido platicar es sobre la valoración de los servicios ecosistémicos, un poco con una perspectiva de qué ha sucedido en Latinoamérica al respecto. Ustedes saben, hay un interés creciente por la perspectiva de servicios ecosistémicos, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la toma de decisiones. Si podemos rastrear a grandes rasgos el contexto histórico, ¿de dónde surge esta necesidad de hablar de servicios ecosistémicos? Bueno, surge del hecho de que para mediados de los 80s, incluso principios, por más que los científicos ya habían intentado varias alternativas para ver la mejor forma de mantener a los ecosistemas y proteger su biodiversidad, pues seguimos igual, seguimos con las mismas tendencias de deterioro y seguimos con muchos problemas en términos de pérdida de biodiversidad, deterioro y sus consecuencias. Entonces, ante esta incapacidad de transformar los patrones, la pregunta es cómo vincular mejor a los tomadores de decisión con estos ecosistemas. Y entonces, la perspectiva de servicios ecosistémicos se centra en entender cómo, al manejar los ecosistemas, esto tiene consecuencias sobre el bienestar humano. Es decir, esta es una perspectiva totalmente antropocéntrica, en donde, ojo que no es antropocéntrica porque no importa la biodiversidad, sino que la idea es, al poner al ser humano en el centro, estamos entendiendo cómo nuestras acciones tienen impacto sobre los ecosistemas y a su vez cómo nosotros dependemos estrechamente del buen funcionamiento de estos ecosistemas y del mantenimiento de su biodiversidad. Entonces, aquí hice una reseña histórica en donde en el eje X están los años, en el eje Y está el número de publicaciones que aparecen en este buscador de revistas científicas que se llama el ICI, la red del conocimiento. Acá van a ver que el puntito para 2013 está muy abajo porque lo hice al principio del año. Entonces, hay algunos puntos cruciales en la historia de los servicios ecosistémicos que quisiera resaltar. El primero es el año del 97. Se publican dos trabajos extremadamente importantes. El primero es un libro editado por Gretchen Daily en Stanford, en donde habla sobre los servicios de la naturaleza. Es un libro publicado por Island Press que su objetivo es hablarle a un público relativamente amplio, todos con una formación mínima universitaria, pero no es solo de científicos, donde por primera vez se hace una reflexión sobre sistemática, qué son servicios ecosistémicos, desde cuándo se ha venido viendo esta perspectiva, qué servicios proveen diferentes tipos de ecosistemas. También está este otro trabajo que sale publicado en Nature, siendo Bob Constanza el primer autor, en donde hacen una evaluación económica
de cuánto valen los servicios ecosistémicos del planeta. Y llegan a una cifra como de 3 trillones de dólares, algo así como 3 veces el Producto Interno Bruto de todo el planeta. Este, por cierto, es uno de los trabajos más citados en la historia de la ciencia. Y este ha sido un trabajo con mucho impacto en muchos sentidos. Por un lado, al ponerle dólares a los servicios ecosistémicos impactó a muchísimos sectores y muchos sectores se pusieron la pila de ver entonces qué eran esos servicios ecosistémicos que tenían tanto valor económico. Por otro lado, también ha sido un trabajo muy controversial en donde ha habido una profundísima discusión sobre los métodos que utilizó este trabajo y su acercamiento. Entonces, pues también hay un gran número de citas cuestionando su acercamiento. Pero bueno, finalmente sienta las bases de esta reflexión. En el 2003 se publica el primer producto de una evaluación global enorme que se llama la evaluación de los ecosistemas del milenio, que arranca aproximadamente en 2000, auspiciada por la ONU, promovida por científicos de todo el planeta clave, incluyendo en México al doctor José Sarucán, en donde se reúnen cerca de 1.900 científicos de 95 países para hacer una evaluación de cuáles son los vínculos entre el manejo de los ecosistemas y el bienestar humano. Entonces, en el 2003 se publica el marco conceptual con el que se hará la evaluación y en el 2005 se publican una serie de reportes dirigidos a diferentes actores. Algunos van dirigidos a tomadores de decisión de muy alto nivel, otros van dirigidos a empresas, otros a la Convención de la Biodiversidad, etcétera. Todo esto lo pueden encontrar gratis en línea si le ponen evaluación de los ecosistemas del milenio o Millennium Ecosystem Assessment. Otro hito importante es acá creo que es el 2009, se publican 2 documentos muy importantes. Uno para México, muy importante, es el Capital Natural de México, editado por la Conavio, en donde, inspirado por este esfuerzo de la evaluación de los ecosistemas del milenio, la Conavio hace una evaluación de nuestro capital natural. Y entonces hay un volumen donde se expone cuánta biodiversidad tenemos, los diferentes grupos, los diferentes ecosistemas, un segundo volumen en donde se evalúa qué tan impactado está y cuáles son sus consecuencias, donde ahí hay un análisis sobre los servicios ecosistémicos, y un tercer volumen sobre las políticas públicas y cuál ha sido su impacto sobre la biodiversidad. También se hace un esfuerzo, se publica un documento que se llama el TIB, The Economics of Biodiversity, en donde se hace una evaluación económica de The Economics of Biodiversity and Ecosystem Services, donde se publica una evaluación económica de cuánto valen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, con algunos estudios de caso disponibles para entonces. Para el 2011, se publican los objetivos de Aichi, que son objetivos que diseña la Convención de Biodiversidad Global y donde los países signatarios ante la CBD se comprometen, y donde el objetivo 14 tiene que ver con preservar los servicios ecosistémicos que están asociados a la biodiversidad y sus impactos sobre las poblaciones más vulnerables. Entonces, aquí empezamos a ver impactos muy concretos en la toma de decisiones. Y bueno, desde entonces ha habido muchas iniciativas a nivel nacional, por ejemplo, Inglaterra, ahorita no recuerdo qué otros países, están haciendo una evaluación integral de los servicios ecosistémicos que tiene su país. Recientemente, en el 2013, se crea una plataforma análoga al IPCC. ¿Se acuerdan que el IPCC tiene que ver con síntesis de datos sobre cambio climático? Esta es una plataforma de síntesis de información sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, el IPBES. Entonces, aquí vemos estos impactos tanto en el ámbito científico como en el ámbito de toma de decisiones. Y ahora, si bien entiendo que muchos de ustedes saben qué son los servicios ecosistémicos, quisiera que estuviéramos seguros de estar en el mismo canal y hablar de lo mismo. Entonces, los servicios ecosistémicos, hay una infinidad de definiciones,
Pero la definición que voy a utilizar y que muchos de nosotros utilizamos es que son los beneficios que las sociedades obtienen de los ecosistemas. Esto es igualito que los servicios ambientales. La diferencia es que en el ámbito de la toma de decisiones hablamos de servicios ambientales porque tenemos una Secretaría de Medio Ambiente, en cambio los servicios ecosistémicos estamos hablando del ecosistema y por lo tanto de los componentes abióticos y bióticos y de sus interacciones. Probablemente existan algunos servicios que están en la interfaz y que hay mucha discusión, por ejemplo, la generación de energía eólica, a lo mejor es un servicio del ambiente, de la parte abiótica y no tanto del ecosistema en considerando su parte biótica, pero esto podría ser una discusión al lado. Finalmente el mensaje central es que estamos hablando a grandes rasgos de lo mismo. A partir del milenio, de esta evaluación de los ecosistemas del milenio, surge una clasificación de los tipos de servicios ecosistémicos. Entonces, este diagrama nos habla de 4 grandes tipos de servicios. En el centro están los servicios de provisión. Estos finalmente son los recursos naturales, los bienes que nos apropiamos muy fácilmente, que consumimos, que contabilizamos. Aquí pues producimos los ecosistemas, nos producen alimentos, madera, agua, leña. Esto es un concepto que nos es muy familiar y hay una gran cantidad de sinónimos. Están los servicios de regulación. Estos regulan las condiciones en las que vivimos, en las que realizamos nuestras actividades productivas. Estos servicios regulan, digamos que el promedio y la varianza de estos factores. Entonces, la regulación de inundaciones, por ejemplo, es una regulación de estos eventos pico para que no se produzca algo muy, digamos, para mitigar un poco los impactos de estos eventos extremos. Entonces, podemos hablar de regulación de clima, de inundaciones, de plagas, enfermedades, etcétera. Los servicios culturales son una papa caliente, muy complicado de definir y donde realmente la clasificación del Millennium Assessment no fue muy satisfactoria, sobre todo para antropólogos, sociólogos. Y bueno, en una definición reciente se han definido los servicios culturales como todos los beneficios no tangibles que surgen de la interacción entre las personas y los ecosistemas, en donde estamos hablando de la generación de experiencias y de capacidades. Entonces, por ejemplo, toda la parte ecoturística es una experiencia que surge de esta interacción, la parte de inspiración, ya sea una inspiración artística o una inspiración espiritual, surge de esta interacción, pero también se generan capacidades en términos de identidad, se genera toda una herencia cultural, se genera la posibilidad de trabajar, por ejemplo, como agricultor, como manejador forestal o como productor pesquero. Los servicios de soporte están abajo transversalmente porque son los que subyacen a los demás y son los que permiten que se ofrezcan todo el resto de los servicios. Son procesos ecológicos básicos que sustentan a los demás y por lo tanto estamos hablando de ciclos biogeoquímicos, mantenimiento de la biodiversidad y el ciclo hidrológico. Ahora, estos últimos servicios en realidad han desaparecido de la literatura poco después, desde el 2005 gradualmente, porque en realidad no son servicios en el sentido que directamente brindan beneficios. Entonces son procesos ecológicos súper importantes, pero cuando hablamos de evaluaciones de servicios tratamos de restringirnos a estos que directamente están en contacto con las sociedades. A través de la investigación en servicios nos hemos topado con que cómo medimos estos beneficios y algunos medimos unas cosas y otros medimos otras cosas. Entonces llegamos a una clasificación para entender los componentes de los servicios. Hay otras clasificaciones análogas por otros autores que tienen otros nombres, pero en muchas iniciativas globales utilizamos esta clasificación. Entonces, aquí podemos ver cómo los ecosistemas y las sociedades están en constante interacción y podemos a la izquierda ver que en la interfase entre ecosistema y sociedad está la oferta potencial. O sea, cómo las condiciones y procesos que ocurren en el ecosistema, cómo es que la biodiversidad, la cantidad de nutrientes, permiten que haya una oferta potencial de servicios.
Y ojo, esto está en la interfase, porque pues díganme dónde hay un ecosistema que no tenga mano humana, que no tenga intervención. Entonces, claro, están siendo modificados por la sociedad. En el centro de esta interfaz está la entrega del servicio, que también puede ser el consumo, que ahí también podemos meter la demanda y a lo mejor podríamos diferenciar consumo de demanda. Este no depende solo del ecosistema, sino que también depende de dónde se ubica la gente, qué actividades tiene y por lo tanto qué demanda tiene de los servicios y qué servicios se entregan a la sociedad. Acá abajo tenemos el valor, en donde este valor puede ser un valor económico, pero vamos a ver que hay muchas dimensiones de valor. Y finalmente en la fase, en el ámbito totalmente social, está cuánto estos servicios contribuyen al bienestar humano, a diferentes sectores de la sociedad y diferentes facetas del bienestar humano. Entonces, utilizando este marco conceptual, les voy a platicar sobre cómo valorar los servicios ecosistémicos. Antes de eso, quisiera definir qué es valoración. Simplemente utilizando el diccionario de la Real Academia Española nos dice que tiene que ver con el precio de algo, con reconocer, estimar, apreciar el mérito relativo de alguien o algo, el valorizar, aumentar su valor o determinar su composición. Aquí les voy a hablar cosas como de cuantificación de sus características, apreciar su mérito, contribución, obviamente el precio, el valor económico, el precio que se le otorga, los valores relativos, pero también el costo de oportunidad. ¿Cuánto cuesta una cosa relativa a la otra y qué estoy perdiendo, qué estoy ganando? Y todos los sistemas de valores de la sociedad. Entonces, ahora sí vamos viendo los diferentes componentes. La oferta es este primer componente, cómo se ha analizado. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar un estudio reciente que hicimos con una serie de colegas de Latinoamérica, donde evaluamos el estado del arte de la investigación en servicios ecosistémicos en Latinoamérica. Los países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Puerto Rico, que pues ya no es país, pero bueno, es una isla de Latinoamérica, e Uruguay. Y entonces lo que hicimos es evaluar una evaluación tanto cuantitativa, pero sobre todo cualitativa. ¿Cuántos artículos hay por tema? Y ojo que aquí nos fuimos a artículos en diferentes fuentes, porque si bien para, por ejemplo, Panamá, que tiene el Instituto Smithsoniano de Investigaciones, donde la mayor parte de los investigadores vienen de Estados Unidos, pues hay una enorme cantidad de publicaciones en revistas arbitradas internacionales indizadas, pero pues me decían los colegas de Bolivia, oye, perdón, pero en Bolivia todo esto, pues ¿quién publica? La gente no puede publicar en estas revistas, no sé qué, y hay muchas otras fuentes súper importantes que reflejan la investigación. Entonces dejamos a cada autor, teníamos equipos de autores en cada país que a su criterio trataron de reflejar lo mejor posible esta literatura. Entonces, bueno, lo que vemos es que es un poco dispareja la cantidad de investigación en cada país. Acá, como les decía, Panamá hay muchísimas publicaciones porque hay muchos ecólogos, pero si nosotros le rascamos un poco nos damos cuenta que más que oferta potencial de servicios, hablan mucho de procesos ecológicos que eventualmente tendrán que ver con servicios, pero que no directamente son servicios. Haciendo una evaluación de todo esto, nos dimos cuenta que hay un énfasis enorme en madera, agua y carbono en términos de, como saben, su papel en la regulación climática, en almacenar CO2 o impedir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hay pocos énfasis en términos en Latinoamérica en patrones espaciales, sobre todo casi no hay estudios a escalas nacionales y continentales, lo que difiere, por ejemplo, de Europa, en donde ya ha habido varias iniciativas a nivel de toda Europa de evaluar estos patrones. Hay muchísimas metodologías que se han desarrollado en los últimos 15 años para evaluar esta oferta potencial de servicios ecosistémicos. Aquí, este es un ejemplo de los estudios que hemos venido haciendo en el Pacífico mexicano, en la costa de Jalisco, cerca de aquí las inmediaciones, la reserva Chamela-Cuizmala, colinda aquí con parte de esta cuenca, esta es la cuenca del río Cuizmala,
Y entonces nosotros lo que hicimos es combinar datos de campo, en donde María José Martínez Hams y Sandra Quijas, alumnas del laboratorio, hicieron muestreos en 50 puntos en la cuenca con una serie de criterios para tener muestreado tanto las condiciones biofísicas como sociales. Después hicimos modelos usando información de percepción remota, información cartográfica, y con eso hicimos modelos predictivos tanto de biodiversidad como de servicios ecosistémicos. Este es otro tipo de modelos. Estos modelos son modelos fisiológicos que toman en cuenta la interacción entre las plantas y la atmósfera y donde evalúan cómo se dan los flujos de agua. En este caso, la oferta potencial de agua tiene que ver con el balance entre el agua que entra, el agua que se evapotranspira, el agua que escurre el agua que se infiltra, y finalmente aquí estamos viendo el agua que escurre. Entonces, en estos modelos en donde estamos comparando un escenario de la vegetación actual al día de hoy contra una vegetación potencial, un poco Sensu-Rendowski, obviamente vemos lo que sabemos, ¿no? Que hay un flujo superficial muy grande en algunas zonas del país, lo cual, pues, más que producir escasez, conduce a una serie de inundaciones. Este es otro ejemplo en donde para las áreas naturales protegidas de Chile se revisaron todas las áreas protegidas de Chile y para cada uno, con una investigación de literatura, se evaluaron los servicios ecosistémicos que pueden estar proveyendo, y con eso se hizo un índice donde el verde más oscuro es mayor potencial de proveer servicios, los colores más claritos son los que no tienen, y con eso hacer una primera evaluación de esta oferta potencial. ¿De dónde viene a grandes rasgos todos estos estudios de oferta potencial? Bueno, uno son los datos de campo, ir a tomar datos concretamente, almacenes de carbono, oferta potencial de forraje, madera, de percepción remota, pero además hoy en día existe una cantidad impresionante de herramientas, de plataformas para hacer modelos espacialmente explícitos para predecir estos servicios ecosistémicos. En un esfuerzo reciente que hicimos para esta iniciativa global de monitoreo de servicios ecosistémicos, hemos decidido enfatizar 4 modelos que consideramos que son los que tienen mayor potencial de aplicación a mediano plazo en términos de poder hacer este monitoreo sistemático. Uno de ellos se llama MIMES, en donde es una herramienta basada en una visión ecosistémica que tiene que ver con interacciones a nivel de todo el ecosistema. Entonces no se modela servicio por servicio, sino todo el ecosistema, se modelan el capital natural, el capital social, etcétera, y ya tienen una carpeta enorme de modelos para diferentes servicios ecosistémicos. Otro modelo es el que se llama el LPJML, en donde este es un modelo fisiológico, el que le mostraba hace rato para el caso del agua, en donde se modela los intercambios entre la atmósfera y el agua, etcétera, en donde este es más que nada algo de procesos ecosistémicos de donde se pueden obtener varios servicios. Esta otra herramienta es el INVEST, en donde entiendo que en alguno de los paneles va a haber alguien del grupo de Stanford que va a estar acá. Esta es una plataforma ampliamente utilizada que ya tiene modelos para muchísimos servicios, aplicado muy ampliamente en Latinoamérica, en varios estudios de caso en México. Y la otra plataforma, ARIES, parte de una visión más probabilística bayesiana, explorando, partiendo de condiciones con poca disponibilidad de datos, en donde para zonas con poca disponibilidad de datos, jugando con modelos, se pueden hacer mecanismos de aprendizaje de los modelos con los pocos datos con los que calibras, y para los cuales se están desarrollando también muchos modelos de servicios. ¿Cuáles son los retos en términos de la oferta potencial? Bueno, en esta evaluación que hicimos para Latinoamérica nos dimos cuenta que en realidad, como les decía, la agenda es madera, agua y carbono. Obviamente agua es muy importante a nivel regional, muy importante para todos nuestros países.
Carbono, por supuesto, está sobre la mesa hoy, es el vínculo con cambio climático, aunque por supuesto cada vez estamos más claros que hay otros gases de invernadero que también tenemos que ver cómo los vinculamos. Pero en realidad mucho de esta investigación que sucede en Latinoamérica viene de una agenda global, de una agenda que dice hay que estudiar cambio climático, hay que estudiar agua, y ha habido poco énfasis de generar agendas desde lo local, desde la perspectiva propia latinoamericana. De recursos forestales no maderables hay una enorme literatura etnobotánica, etnobiológica, etnoecológica que no ha sido formalmente introducido a este tema de servicios ecosistémicos y que necesitamos iniciativas que nos permitan rescatar esa vastísima información de recursos que son súper importantes en toda Latinoamérica. Todo este tema de los servicios culturales, tanto la parte de ecoturismo como toda la parte de identidad, de herencia, etcétera, pues sí ha sido estudiado por antropólogos, por sociólogos, pero no está sobre la mesa en los estudios sobre servicios ecosistémicos. Faltan estudios sistemáticos. Bueno, esto de la agenda internacional ya lo dije, pero faltan estudios sistemáticos. Hay un estudio por aquí, por allá, pero no tenemos realmente una estrategia de tener, por ejemplo, un estudio a nivel nacional, de tener estudios anidados, de tener de forma sistemática seguimientos de largo plazo o de tener estudios en sitios contrastantes, etcétera. Y bueno, lo que nos hemos encontrado no solo en México, sino en toda esta exploración a nivel global es que con tantísimas metodologías, la enorme ventaja es que ha habido mucha creatividad, mucha generación de nuevas metodologías, pero si no utilizamos estándares, va a ser muy difícil poder hacer comparaciones. Ok, ahora el siguiente componente tiene que ver con entrega, consumo y demanda, que es este componente. Esta es la misma gráfica. Vean cómo las barras son mucho más chaparras, hay mucho menos estudios. Y bueno, acá muy probablemente hay consumo de productos forestales no maderables, hay consumo de agua, hay todo este tema de regulación de inundaciones, pero que muchos de ellos no incorporan explícitamente la palabra servicios ecosistémicos y por lo tanto no pudieron ser analizados explícitamente como tal. Hay muchos estudios sobre recursos forestales no maderables y madera, pero quedan muchos más por estudiar. Y aquí un poco para ver las fuentes y el tipo de datos que podemos obtener. De estadísticas gubernamentales, por ejemplo, podemos tener gráficas como estas, en donde aquí tenemos los patrones temporales de la oferta de pesquerías en México. Esto es cuánto se cosecha anualmente. Entonces, acá tenemos en toneladas y tenemos las diferentes especies y vemos, bueno, pues algunas tendencias a la baja. Ojo que estas estadísticas gubernamentales, si bien son una fuente muy importante de información, pues tenemos el problema que hay muchísimas actividades que no entran en estas estadísticas. Todo lo que es autoconsumo, pues en el sector forestal, todo lo que es ilegal, etcétera, obviamente no está ahí y sin embargo, pues es parte, ¿no?, de la oferta o del consumo. Estos son, por ejemplo, datos de CNA, en donde CNA publica año con año. Los datos de consumo por sector, este es un ejemplo para las hidroeléctricas, para las grandes regiones hidrológicas administrativas. Entonces, si bien esta es una fuente de información importante, el problema que tenemos es que están agrupando unas regiones enormes de México, entonces no tenemos casi resolución en términos de poder evaluar adecuadamente esta demanda, este consumo. Este es un ejemplo de Kenia, en donde se fueron a muchísimas comunidades y a través de encuestas, entonces pudieron obtener los patrones locales, por ejemplo, de producción de leche en los diferentes municipios o el equivalente. O están aquí los modelos, por ejemplo, en el caso, este es aplicando el modelo de Invest para una cuenca en el estado de Oregón, en donde la calidad de agua tiene que ver con el contenido de nutrientes, en este caso de fósforo en el agua, y el servicio es la contribución de la vegetación a retener este fósforo y por lo tanto su contribución marginal a mejorar la calidad del agua.
Este, por ejemplo, es otro modelo que hizo Adrián Guilardi y que utilizamos en una evaluación que hicimos de los servicios ecosistémicos de México, en donde con base en datos de campo de consumo de leña en diferentes localidades y modelos utilizando percepción remota, etcétera, se hicieron estos mapas de consumo de leña en una serie de estos datos a nivel municipal en México. Entonces, acá las fuentes son parecidas, aunque entran en escena las estadísticas gubernamentales, como veíamos las de Conagua, de Zagarpa, o estas de Faustat, en donde se concentran estas estadísticas a nivel global, claro, a nivel estatal, no tanto a nivel municipal en el caso de México. Y aquí sí se basa mucho en datos de campo, en ya no solo ir a tomar los datos para la oferta potencial, sino se basa en entrevistas para saber el consumo. Y aquí les quería mencionar dos iniciativas que están generando protocolos que quisiéramos que eventualmente pudieran convertirse en estándares para evaluar estos servicios ecosistémicos. Esta es una iniciativa que está evaluando los servicios ecosistémicos en África con financiamiento de la Fundación Gates. Y este es otro documento generado por la UNEP, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, y el World Conservation Monitoring Center, el Centro para la Conservación del el Centro Global de Monitoreo de la Conservación. Y bueno, y aquí tenemos de nuevo los mismos modelos, pero ya el LPJML, que solo evalúa procesos, pues ya no se puede utilizar para evaluar la oferta de los servicios. Entonces, un tema súper importante en este tema de la demanda o el consumo es quién es el beneficiario. Entonces, el beneficiario es el dueño de la parcela, el que habita alrededor de una reserva, todos los que habitan el municipio, todos los habitantes del planeta. Esto es súper importante para entender. Entonces, aquí, por ejemplo, hicimos un ejercicio de evaluación de los servicios que ofrece las selvas secas de los neotrópicos y mostramos con algunos ejemplos que hay beneficios a escalas locales, regionales y globales, y hay servicios cuyos beneficios, que se ha discutido muy ampliamente, beneficios individuales o privados y beneficios públicos. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la producción agrícola, pues es el beneficio por lo menos de esa producción es a nivel local, por supuesto que ya a través del mercado se va a diferentes escalas. La regulación de la erosión depende de qué cara de la moneda estamos viendo. Si lo que estamos viendo es la pérdida de la capacidad de una parcela de producir productos agrícolas, pues es una escala local y un beneficio privado. Pero si lo que estamos viendo es que la consecuencia de esta pérdida de suelo es el arrastre de sedimentos cuenca abajo, y eso tiene una serie de problemas en términos de que se asolvan presas, se asolvan canales, se asolvan puertos. Entonces el servicio opera a una escala regional y las pérdidas o los beneficios son públicos. Y pues sabemos que todo el tema de regulación climática global pues es a nivel global y son beneficios públicos. Los retos entonces en términos de demanda, de consumo, tienen que ver con, por ejemplo, balancear oferta con demanda. Y no existen todavía metodologías sistemáticas ni ejemplos muy contundentes de esto, pero se ha propuesto que esto puede ser un factor importante para evaluar la sustentabilidad, aunque ahí tenemos que tener no solo la capacidad de hoy de ofrecer un servicio, sino las tendencias temporales, lo mismo para el consumo. Aquí es súper importante entender las escalas a las que opera esta oferta potencial y la demanda, a qué escala opera el servicio y a qué escala podemos vincular estos servicios con los beneficiarios. Ok. Pasemos ahora al tema del valor, que es el que tenemos acá. Tenemos la misma gráfica, tenemos cada vez menos publicaciones y haciendo una revisión de la literatura nos damos cuenta que
El énfasis ha sido en gran medida una valoración económica con una enorme cantidad de metodologías para hacerlo. Entonces, bueno, aquí perdón que me salió ahí medio chueca la digitalización, pues mis colegas economistas les podrán dar una cátedra mucho más correcta que la mía sobre todos los métodos de evaluación, pero esto es, por ejemplo, del libro de Capital Natural que emerge de la iniciativa de Stanford, de Capital Natural, los que producen Invest, en donde muestran que para servicios de provisión, de regulación o los culturales existen diferentes formas de evaluar. Hay valores directos, consultivos o no consultivos, valores indirectos, valores de existencia, y pues dependiendo del tipo de valor, pues hay que acudir a diferentes metodologías, desde valoraciones directas de precios de mercado hasta estimaciones de cuánto contribuye un servicio a una pérdida o a una ganancia, hasta todo tipo de evaluaciones indirectas como cuánto te costó llegar ahí o cuánto estarías dispuesto a pagar. Entonces, por ejemplo, este es un estudio clasiquísimo para la cuenca del Río de la Plata en Argentina, en donde muestran que si pudiéramos aquí hacer un gradiente de intervención humana, y aquí tenemos el valor económico para diferentes tipos de ecosistema, podemos ver cómo la pérdida del Pantanal, que es este humedal que abarca una parte importante del norte de Argentina, tiene una pérdida enorme en costos económicos debido a la cantidad impresionante de servicios ecosistémicos que provee el Pantanal. De ahí siguen otros ecosistemas como el Campos, el Cerrado, el Gran Chaco, etcétera. Y acá comparado tenemos la ganancia de la producción agrícola, es mínimo comparado con todo lo demás. Si bien este estudio tuvo muchas consecuencias a nivel de políticas, incluso Argentina, a raíz de este tipo de iniciativas, ha incorporado todo un pensamiento de servicios ecosistémicos a su legislación, desde un punto de vista muy personal, me parece que tiene una enorme limitación y que es lo mismo que se discute con respecto al trabajo de Constanza, del cual les hablaba hace rato. Estos datos fueron obtenidos a través de una técnica que se llama transferencia de valor. Es decir, hay un estudio en alguna otra parte del planeta donde dice que los humedales valen tanto de acuerdo a una serie de metodologías. Entonces, agarro varios estudios disponibles sobre cuánto valen los servicios ecosistémicos del Pantanal, lo promedio y lo aplico a la superficie disponible. Desde mi perspectiva no existe sustento alguno, tanto desde la perspectiva de procesos biofísicos ni procesos sociales que sustenten esto, porque estamos simplemente aplicando algo equivalente, pero el mismo grupo que hace esto, transferencia de valor, ha mostrado que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de una región modifica sustancialmente el precio. Entonces, realmente es dependiente tanto de las condiciones biofísicas como sociales. Pero bueno, mis colegas economistas seguramente opinarán muy diferente y no es mi especialidad. Un estudio muy bonito que hizo el doctor Ezcurra, que me parece que va a estar en un rato por acá, es el valor de los manglares en términos de su contribución marginal a las pesquerías. Y nos platicaba el doctor Ezcurra que de hecho esta evaluación fue fundamental para la negociación de la ley de la protección de manglares, porque pudo mostrarse el valor económico de una hectárea de manglar en términos de sus ganancias turísticas con respecto a su contribución a una serie de servicios. Entonces, lo que ellos hicieron es que en una serie de localidades del noroeste de nuestro país tenían una serie de pesquerías con sitios apareados, sitios donde ya casi no hay manglar y sitios donde sí hay manglar, y podían entonces descontar la contribución marginal de los manglares a la producción pesquera. Entonces aquí tenemos la cantidad de área de manglar con respecto a su contribución marginal, la cantidad de producción pesquera, donde vemos claramente que a mayor manglar, mayor producción pesquera. ¿Por qué? Porque las etapas tempranas de los peces se albergan en estos manglares y entonces son muy importantes el efecto de hábitat. Y lo mismo con la producción económica de estos.
Otro ejemplo es un estudio recientemente publicado en Nature, en donde se hace una evaluación económica de cuánto cuesta la protección costera, sentido que, como todos sabemos, cada día estamos más expuestos a los efectos de los huracanes y al tema de la elevación del nivel del mar debido a todos los cambios climáticos. Entonces, a partir de un mapa de riesgos, estos son dos escenarios contrastantes en donde, a partir del valor de las propiedades que se encuentran en zonas costeras y combinado con un mapa de riesgos, entonces tienen un mapa del valor de la protección costera en estos sitios. Otro ejemplo más es para una reserva en Bolivia, en donde para esta reserva hacen una serie de valoraciones económicas con datos de campo en el sitio en términos de cuánto vale la extracción sustentable de carne monte, de madera, de la parte de bioprospección, puesto que estos sistemas tropicales ofrecen muchas plantas potencialmente útiles como medicina, la parte de valor de existencia, simplemente cuánto vale que exista esta reserva, almacenes de carbono y el valor total. En el tema de valoración económica hay unas voces crecientes que insisten que no tanto es el valor en sí de un servicio o de un sitio dado, sino el valor relativo, el costo de oportunidad, cuánto gano y cuánto pierdo al comparar opciones. Entonces, este es un estudio muy bonito que se hizo en Hawái, en donde tenemos una cierta área con 3 escenarios, no hay cambios, se mejora el sistema de irrigación o se venden las tierras, como la película esta reciente de Hawái, en donde la familia quiere vender las tierras para producción, para la parte turística, ¿no? Entonces, para cada uno hay una serie de servicios, por ejemplo, cambios, mejoras en la cantidad de agua, mejoras en la cantidad de carbono, mejoras en los ingresos económicos o financieros, y esto está cruzado con diferentes tipos de ecosistemas, o sea, diferentes tipos de usos, dedicados a las pasturas, a la forestería, a los biocombustibles, etcétera. Y para cada uno de ellos entonces se pueden ver las ganancias en azul o los costos en rojo. Y este tipo de herramientas cada vez está siendo más útil para los tomadores de decisión, porque a los tomadores de decisión les importa muy poco la cantidad absoluta que cuesta uno u otro. Lo que quiere saber es cuánto gana y cuánto pierde, dónde, en función de cada tipo de decisión. También, por otro lado, hay cada vez más voces que hablan sobre la necesidad de entender el valor que le asignan diferentes tipos de actores a diferentes servicios. Entonces, esto es un trabajo enorme con un montón de gente. Esto es simplemente los primeros productos conceptuales del grupo de Sandra Díaz en Argentina, en donde ellos están identificando cuál es la contribución de la diversidad funcional a los servicios ecosistémicos en muchísimos tipos de ecosistemas del planeta, en donde aquí ustedes ven que primero identifican para cada actor cuáles son sus medios de vida, de qué viven, qué hacen, la diversidad funcional que hay en sus ecosistemas y qué servicios proveen, una serie de datos biológicos sobre las características biofísicas, y con esto, en combinación con los actores, evalúan las prioridades que cada actor otorga a cada servicio en cada tipo de cobertura, para con esto poder ver las perspectivas aquí en las capas de los diferentes actores para estas interacciones entre tipos de cobertura y servicios ecosistémicos. En el mismo sentido, en España, Berta Martín López y colaboradores también entrevistaron a actores en áreas naturales protegidas y les preguntan sobre sus preferencias por servicios ecosistémicos. Entonces, este es un análisis multivariado en donde se resume toda la varianza en 2 ejes, en donde los sitios que están más lejanos uno a otro, por ejemplo, con respecto a estos, son los que son más distintos y los más cercanos son los que más se parecen. Súper interesante ver cómo aquí, por ejemplo, en este extremo tenemos al actor urbano, al que le interesa pues el turismo, la naturaleza, la parte estética, porque él vive en la ciudad. En cambio, aquí tenemos, por ejemplo, al actor rural,
pues donde lo que le interesa es la producción agrícola, la cantidad de producción forestal, perdón, aquí pecuaria y la producción forestal. Entonces, diferentes actores tienen diferentes preferencias. Y finalmente está el tema de los valores. Cada día más se discute que en realidad la racionalidad que subyace muchas de las decisiones tiene que ver con estos valores intrínsecos. Y pues yo creo que todos hemos atestiguado toda esta discusión hoy en día en Estados Unidos con el Tea Party, en donde va muy de la mano el tema de los valores digamos, religiosos, con su visión de la ciencia, del cambio climático, con su visión de una serie de cosas. Y incluso, por ejemplo, Paul Ehrlich, quien fue una persona muy importante en promover la evaluación de los ecosistemas del milenio, ahora está haciendo la evaluación del comportamiento humano, porque estos valores intrínsecos que subyacen están siendo mucho más importantes en la realidad, en la toma de decisiones, pero no están puestos sobre la mesa de forma intrínseca. Y aquí solo hay una discusión sobre todas las dimensiones de valores. Por ejemplo, para todos los servicios ecosistémicos hay una serie de beneficios no tangibles que tienen que ver con identidad, existencia, etcétera. Por ejemplo, la producción de maíz en nuestro país, todas las variedades, no solo es una parte económica, no solo es cantidad de alimentos, tiene que ver con tradiciones culinarias, tiene que ver con herencia, tiene que ver con muchísimas dimensiones, y tenemos que hablar de la parte que va al mercado y no va al mercado, lo que está individual o grupal, holístico, físico, metafísico, etcétera. Y necesitamos entrar más formalmente en esta discusión. Entonces, los retos en este tema está muy centrado en realmente enfatizar las diferencias de los diferentes actores que tienen visiones y necesidades muy distintas. Y ojo que aquí no estoy entrando en el tema de relaciones de poder, que también es súper importante. Podemos tener actores con visiones distintas, pero hay actores que tienen influencia sobre la toma de decisiones y otros actores cuyas voces no entran en la mesa. Y pues aquí sí, tenemos que entrar más allá de los acercamientos más sencillos. Si nosotros viéramos cuántos artículos se publican con transferencia de valor y cuántos artículos se publican con esta willingness to pay, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? O sea, es la mayor proporción de los artículos. Claro, es relativamente sencillo, es fácil, pero ¿qué tanto nos está diciendo? Finalmente, el tema de contribuciones al bienestar humano, no tengo gráfica porque realmente no está ahorita explícito en la literatura de servicios ecosistémicos como tal, y sin embargo todas las voces, desde la evaluación de los ecosistemas del milenio hasta los artículos más recientes, nos están diciendo necesitamos trabajar mucho más en mostrar el vínculo entre los servicios y el bienestar humano, y por lo tanto en esta gráfica donde ustedes ven ya el vínculo final de todo este componente de oferta, potencial, consumo, demanda, valor y contribución al bienestar humano. Ha habido varios esfuerzos en este sentido. Esto es un ejemplo que no pretendo que vean todas las letritas porque por supuesto que no se ve, pero hay varios países, entre ellos Chile, este es el ejemplo de Chile, pero lo mismo en Inglaterra, que están tratando de incorporar a sus cuentas nacionales el valor de los servicios ecosistémicos. En México los esfuerzos del PIB verde van encaminados en ese sentido, en donde está el valor total económico de una serie de servicios y los diferentes componentes para realmente poder integrar esto a la agenda. Otro tema que está surgiendo cada vez más tiene que ver con evaluar la contribución marginal a diferentes actores de estos servicios a su bienestar. Este es un estudio de nuevo tomado de Kenia, en donde dice qué proporción de los ingresos económicos obtienen estos pobladores a partir de criar ganado o de tener ganado silvestre o de una serie de actividades. Pero igual podríamos ver porcentaje no solo de ingresos, sino de proteína, por ejemplo, para su consumo, o número de trabajos que ofrecen diferentes de actividades, diferentes tipos de servicios. Otro tema muy importante es toda esta parte intangible y todas estas dimensiones del bienestar humano. En una revisión que hicimos recientemente, clasificamos las conexiones entre los humanos y los ecosistemas en 4. Podemos saber que existe un ecosistema y simplemente por eso estar felices, podemos verlo en la tele o de lejos, podemos estar ahí físicamente o podemos vivir en el ecosistema. Y
esto tiene impactos en muchas dimensiones del bienestar humano: la salud física, la salud mental, la espiritualidad, el sentido de control, la capacidad de aprendizaje, la inspiración, sentido de pertenencia, identidad, conexión, o lo que se llama el bienestar subjetivo, que son todas estas evaluaciones que hacen de felicidad, que existe ya un atlas de felicidad. Y bueno, los rojos son áreas que no han sido muy estudiadas, los verdes sí han sido estudiadas, y la bola tiene que ver con qué tan sólidas son las evidencias de esta conexión. Esto es otro ejemplo en donde, en el caso de la Mixteca, en colaboración con WWF, estamos analizando qué percepciones tienen los actores de los servicios ecosistémicos, y en este caso les preguntamos para cada servicio a qué componente del bienestar humano lo asociaban. Entonces les preguntábamos si lo asociaban a bienes materiales, a capacidades, ingresos, relaciones sociales, salud o seguridad. Entonces, claro, servicios culturales, comunión con la comunidad, para la mayoría tenía que ver con relaciones sociales, pero ojo, no para todos. Y, por ejemplo, la parte de agua, aquí le llamamos entrada de agua a la roca, o sea, infiltración y recarga de acuíferos, tiene mucho que ver con bienes materiales, pero también con seguridad. En síntesis, los retos son vincular explícitamente los servicios con los componentes del bienestar. El reto fundamental con que nos estamos topando todos es que operan a escalas totalmente diferentes. Un servicio puede operar desde escalas muy locales hasta globales, en términos de cambio climático, pero todos los indicadores que tenemos de bienestar pues operan desde escala de municipio, de estado, etcétera. Entonces, ¿cómo los vinculamos? Y además, ¿a qué escala temporal? Porque una decisión que yo tomo hoy a lo mejor genera beneficios hoy, pero a largo plazo puede tener un costo. Finalmente, lo que les quiero decir es que también cada día hay más voces que hablan en términos de una integración realmente socioecológica. Es decir, que cada vez tenemos más claro la profunda interdependencia que existe entre sociedades y ecosistemas, y que no es que acá esté la sociedad, allá está el ecosistema, y entonces fluyen los servicios de un lado a otro. Esto, por ejemplo, es una publicación reciente del grupo de Belinda Reyes y otros colaboradores, básicamente auspiciado por un programa global que se llama Diversitas, que ahora está en transición hasta un nuevo programa global que se va a llamar, se llama Future Earth, o el planeta del futuro, en donde ellos muestran que más que la gráfica que yo les había puesto, hay que pensar en socioecológico, el vínculo entre ambos. Estamos hablando de factores socioecológicos. Por eso se acuerdan que yo tenía la oferta potencial en la interfaz entre sociedad y naturaleza, porque están manipulados todos los ecosistemas. Entonces ellos dicen que estos factores socioecológicos son los que hacen, a través de funciones de producción, que son los que están muy acostumbrados los economistas a hablar de estas funciones de producción, pero ahora son socioecológicas, no zoológicas, dan no uno, sino un paquete de servicios ecosistémicos. A cada condición socioecológica corresponde diferentes paquetes de servicios ecosistémicos, de donde fluyen beneficios a diferentes dimensiones del bienestar humano y para diferentes beneficiarios, y de acuerdo a sus percepciones, respuestas e impactos. Entonces se genera una serie de decisiones socioecológicas de manejo y gobernanza, que entonces se toman ciertas decisiones de manipular estos factores socioecológicos de formas específicas que a su vez los modifican, y va el círculo. En ese sentido, entonces, les quiero mostrar un estudio de Berta Martín López, también en España, y colaboradores, en donde muestran algunos ejemplos de esta valoración y cómo una visión integral socioecológica nos da información muy distinta. Entonces, arriba lo que vemos son los clásicos diagramas que se hacen para servicios, donde tenemos una serie de servicios, muy difícil leer, las letras son muy chiquitas, pero son los mismos servicios en las tres figuras. Acá es una evaluación biofísica, una evaluación sociocultural, una evaluación monetaria. El largo de las patitas son pues cuánto a valoración relativa le da. Aquí podemos ver que, por ejemplo, para calidad de agua, desde la perspectiva biofísica para este sitio no es muy importante, súper importante para la parte sociocultural y cero importante para la parte monetaria.
juntando todos sus datos, hacen este análisis, es el mismo análisis de componente, digamos, multivariado, en donde lo que podemos ver es que la valoración cultural y la monetaria son opuestas. O sea, están relacionadas, pero negativamente, a mayor valor cultural, menor monetario y viceversa. Y la valoración biofísica es ortogonal, o sea, nos está hablando de una dimensión totalmente distinta. Ellos estiman que estas tres dimensiones de valor, la biofísica, la sociocultural y la monetaria, aquí vemos cómo son totalmente complementarias, e ignorar uno de estos dominios supone desechar al menos el 34% de la información. Aquí vemos otro ejemplo en donde las diferentes formas o dimensiones del valor se ven integradas en esta visión socioecológica. Tenemos un cambio socioecológico que afecta a la producción. Este es un caso para Vancouver, donde se produce salmón en granjas, pero también se cosecha salmón silvestre. Tenemos también muchísima biodiversidad silvestre y tenemos todas las actividades de subsistencia y recreación, de kayak, etcétera, pesca. Entonces vemos cómo hay cambios socioecológicos sobre todo este tipo de actividades que a su vez se valoran, ya sea en términos económicos, en términos de número de trabajos o estas valoraciones no tangibles en donde diferentes actores ordenan los beneficios obtenidos por estos diferentes módulos de forma distinta. Finalmente, toda esta valoración de los diferentes componentes y esta integración ecológica nos permite sustentar una toma de decisiones, en donde esta visión socioecológica nos permite a una escala local poder tomar decisiones de formas adaptativas, en estos ciclos adaptativos hacia la sustentabilidad, en donde los mismos actores escuchemos sus voces, veamos sus percepciones y se involucren de forma horizontal en esta toma de decisiones. A nivel nacional estamos hablando de la generación de políticas públicas más transversales, donde podamos entender claramente el vínculo, por ejemplo, entre producción agrícola, agua, pesquerías, biodiversidad, bosques, salud humana y por lo tanto los vínculos que existen entre Zagarpa, CNA, CONAFOR, salud, incluso la Secretaría de Desarrollo. A nivel global son las mismas voces. A nivel global este es justamente el objetivo 14, en donde la idea es que los servicios esenciales para las poblaciones más vulnerables sean protegidos y como toda esta visión está ya integrada en estas agendas globales. Los retos entonces de esta valoración socioeconómica es valorar a los servicios con esta perspectiva amplia e incorporar esta valoración de servicios a la toma de decisiones a escalas anidadas, desde la escala local a escala nacional, a escala global. En síntesis, lo que les quise decir es que, obviamente, como ustedes saben, es muy importante valorar los servicios ecosistémicos, en este caso los servicios ecosistémicos de las áreas naturales protegidas. Es necesario entender los diferentes componentes de los servicios ecosistémicos para valorarlos, para tener una visión amplia. Y una perspectiva socioecológica de esta valoración nos permitirá también integrarlos de forma orgánica a la toma de decisiones en conjunto con los diferentes actores y todos estos procesos de interacción entre sociedad y ecosistemas. Muchas gracias.